Para los que se van uniendo, les pedimos porfa que hagan una copia de la carpeta de Google Drive que estamos linkeando en el chat en su Google Drive personal. Vamos a estar utilizando Google Colab, que es justamente un cuaderno. Vamos a estar utilizando Python, un cuaderno de Python que está cargado con Google, es completamente gratis y se puede activar de forma muy fácil. Ahí no sé, Luis, si puedas mostrar cómo es que se carga el archivo, cómo es que llegamos al Claro, cuaderno. con mucho gusto. Entonces voy a empezar Ok, una vez que tienen una copia en su drive local, permítanme mostrar mi carpeta para... Un momento, por favor. Dentro de la carpeta donde está Un momento, estoy abriendo el link. Ok, dentro de la carpeta que les compartimos hay varios archivos. Ahorita nos vamos a enfocar en el source.ip, bueno, IPython Notebook. Ese por favor lo van a abrir. Y una vez abierto, este es un archivo que es de solo lectura. Para poder modificarlo y darle seguimiento junto con nosotros, una vez que se abre el notebook, se van a ir a la parte superior izquierda. Un momento, solo que cargue. Ok, en la parte superior izquierda van a dar clic en archivo, guardar una copia en Drive. Al darle clic ahí, automáticamente les va a abrir en una nueva ventana una copia de ese mismo cuaderno, pero que ya está en su carpeta local y que es editable por ustedes. No sé si gustan que continuemos o alguien tiene alguna duda. ¿También podrías explicar cómo pueden cargar los datos? ¿O eso ahorita? Sí, un poquito más... si no, ahorita adelante, conforme va apareciendo eso. Ok, sí. Ok, bueno, si no hay ninguna duda en cómo abrir llegar hasta este notebook de tal manera que sea editable, pues continuamos, ¿no? Mariana, ¿te gustas? Claro, sí. Pues la idea general de este taller es justo ver cómo funciona el proceso de hacer ciencia de datos con un problema muy particular. En este caso nosotros decidimos utilizar datos del censo de 2020 y datos de COVID. Entonces, ¿podrías hacer el cuadro más grande para que aparezca? Bueno, vamos moviéndonos en el cuadro. Entonces, en general vamos a empezar a establecer un problema de investigación. Vamos a establecer cuál es el contexto en el cual estamos haciendo nuestra pregunta de investigación. Y después de que hemos establecido cuál es nuestra pregunta de investigación, que en este caso es cuál es la relación entre las variables socioeconómicas y el COVID, vamos a empezar a buscar algunos datos. Entonces, la parte, digamos, de datos de este sistema incluye primero juntar datos, que es esta parte de data gathering. Después lo que queremos hacer es hacer algunas modificaciones en estos datos, hacer un análisis exploratorio, y entonces a partir de eso vamos a comenzar con unas bases de datos que le llamamos raw databases. Son bases de datos que tienen la información así como viene, ¿no? Así como es descargada. Nosotros valoramos mucho como justo las bases de datos abiertas. Entonces, de hecho, para ese taller usamos datos abiertos que están en el INEGI y sí, son parte también del gobierno de México. Y después de eso, una vez que trabajamos con estos datos, al final vamos, bueno, a través del taller vamos a ir detallando cada una de estas fases, ¿no? Pero una vez que ya tenemos los datos, vamos a obtener una base de datos final. Y con la base de datos final vamos a empezar a hacer la modelación. Esa parte está, creo, a la derecha. Ajá. Entonces, una vez que tengamos las bases
la base de datos final vamos a escoger qué variables vamos a usar y vamos a hacer un proceso de modelado. Vamos después a evaluar nuestro modelo y posterior a eso vamos a discutir cuáles son los resultados de nuestro modelo. Y ahí es una parte importante que de hecho vamos a hacer aquí, que vamos a hacer una interpretación y una validación, no nada más como de la parte matemática del modelo. Entonces es una parte importante, ¿no? Como los scores del modelo y que también está prediciendo los datos y todo esto, pero también vamos a interpretar qué sentido tiene nuestro modelo, ¿no? Y con todo esto, al final vamos a obtener un modelo final que después podemos usar para comunicar justo la importancia de nuestro problema, utilizando visualización de datos y presentando las conclusiones. Entonces, este es el esquema del taller. Vamos a ir como yendo uno a uno a través de estos, digamos, momentos del ciclo de ciencia de datos. Y en cada una de las partes, pues vamos a ir justo detallando como en qué consiste cada una de estas, cada uno de estos pasos, digamos, que en realidad no son como, no, bueno, en general son cíclicos, no es que ya que completas uno ya puedes pasar al siguiente o algo así, sino que en general vamos a estar regresando a momentos anteriores para ir revisando la validez de todo el proceso en general, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí y para eso Saraí nos va a explicar un poco del contexto de este problema. Vale, perfecto. Solamente igual para los que se van uniendo, en el chat les pusimos la liga a la carpeta que contiene el material que vamos a estar utilizando en el workshop. Si pueden hacer una copia de esta en su Google Drive personal, se los agradeceríamos mucho, ¿no? La idea ahí es que podamos ir en conjunto corriendo el notebook que hemos preparado para este taller. Luis ahorita está compartiendo la pantalla y lo vamos a estar viendo todos en conjunto ahí, pero igual la idea es que ustedes lo vayan corriendo en su propio entorno de Google Colab, ¿no? Y cualquier duda que vaya surgiendo, porfa, váyanla dejando en el chat. Si es una respuesta breve, se las vamos a estar respondiendo enseguida, y si no, las vamos a estar dejando lo vamos a estar respondiendo en la siguiente pausa que tengamos, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito más sobre esta investigación que hicimos, que estamos justamente situados en la primera parte de este ciclo de ciencia de datos, ¿no? Que es, que de hecho tiene mucho que ver con el método científico, en donde a partir de una observación te planteas una pregunta, ¿no? Nuestro research question. En este caso, pues dada la situación en la que estamos actualmente, la pandemia, quizás es lo más relevante que hemos escuchado en las noticias el último año, nos comenzamos a preguntar justo cómo es que esta pandemia, más en un país tercermundista como el nuestro, puede impactar en mayor o menor medida en diferentes poblaciones de México, dependiendo de algunos factores socioeconómicos, ¿no? Definitivamente se trata ahí de una situación de desigualdad, y eso es lo que queríamos investigar para esto. Aprovechamos también que muy recientemente los datos censales del INEGI, que se levantaron en el 2020, fueron publicados. Para los que no estén muy familiarizados con los datos abiertos, el INEGI tiene una plataforma para descargar todas sus bases de datos, muy amigable, muy bonita, bastante estructuradas sus bases de datos y muy accesibles, vienen en diferentes formatos. Y justo ahora que estuvo lo del censo del 2020, lo subieron hace tan solo un par de meses, y con esos datos es que vamos a hacer el cruce para poder responder esta pregunta, que son ¿cuáles son las características sociodemográficas dentro de México que llevan a una afectación más grave por COVID-19? Esta afectación, ¿cómo la vamos a estar midiendo? Lo estamos haciendo con una variable de letalidad. La de letalidad lo vamos a ver más adelante, pero se define básicamente con el número de muertes por COVID sobre el número de pruebas aplicadas positivas de COVID-19, ¿no? Esta variable bien podría ser una variable más sencilla, es decir, número de muertes por COVID,
pero eso podría estar un tanto sesgado dado el número de pruebas que se aplican por las diferentes regiones del país. Es por eso que decidimos atacarla desde el lado de letalidad, ¿no? Y pues es así como uno llega a una pregunta de investigación. De nuevo, esta pregunta puede ir iterando, puede irse volviendo más específica, a lo mejor regresar un poco más amplia y luego irse más específica, pero bueno, este es el contexto de lo que nosotros estuvimos investigando. Entonces, una vez que ya fijamos nuestra pregunta de investigación, que como comentó Saraí, pues ¿hay alguna relación y cuál es entre las variables sociodemográficas específicas y económicas específicas en México y la tasa de letalidad por contagio de COVID-19? Entonces, pues para proceder, vamos a iniciar en nuestro notebook. En la primera celda simplemente vamos a importar las paqueterías y funciones, clases, módulos que vamos a utilizar a lo largo del cuaderno. Entonces, por favor, la primera celda ejecútenla. Hay algunas paqueterías que en Google Colab vienen ya como preinstaladas o disponibles para utilizarse. Sin embargo, hay otras que o vienen en versiones muy antiguas y se tienen que actualizar, como GeoPandas, Plotly, que las vamos a usar más adelante. Entonces se corren algunas, además de importarse las paqueterías que ya vienen, se están actualizando algunas, ¿no? En esa celda. Entonces, básicamente ahí, en lo que termina de correr aquí, pues vamos a usar Pandas, que es para analizar de las paqueterías más populares para manejar datos tabulares, NumPy para manejar aplicaciones científicas en general, visualizaciones con Seaborn, con Matplotlib, Plotly también, GeoPandas para manejar información geoestadística combinadas con nuestros data frames en Pandas, SciPy y Scikit-learn, StatModels para la parte estadística y de modelos, así como XGBoost. Entonces, una vez que corre esta celda, tenemos que pasamos a la siguiente parte, que empieza el flujo de trabajo. Nada más un segundito, solamente para la información de los asistentes. Claro. En este taller, para que sea un flujo mucho más continuo, estamos asumiendo que la mayoría de ustedes tiene una intuición general de Python, del lenguaje de programación, entonces no nos vamos a ir a tantos esos detalles de programación, más bien nos vamos a estar enfocando a la parte de ciencia de datos y de modelado. Gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, si no hay ningún problema, si tienen alguna duda o se atoran en algún momento, pueden escribirnos por el chat y con mucho gusto los vamos asesorando. Ok, entonces si regresamos a nuestro diagrama, pues una vez que tenemos ya establecido una pregunta de investigación, podemos pasar a la parte de, ok, ¿con qué vamos a responder esa pregunta? En este caso, como es un problema de ciencia de datos, pues necesitamos datos. Entonces, ¿qué datos podemos utilizar? En nuestro caso vamos a usar dos fuentes. Una que es de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, donde están disponibles los datos abiertos de COVID-19, que incluye información acerca de positividad en pruebas, de funciones, características en dónde vive la gente que se contagia, qué tipo de instituciones lo están atendiendo, qué condiciones médicas tiene, pero nosotros nos vamos a quedar únicamente con la cantidad de contagios por municipio a lo largo de todo el 2020. La cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos. Por ahora es lo único que vamos a utilizar. Y por otro lado vamos a usar la fuente del INEGI, la base de datos que surgió a partir del censo del 2020 también, que contiene un montón, vamos a verlas ahorita, pero bueno, contiene variables sociodemográficas como población, características de vivienda, acceso a servicios, y combinadas vamos a poder hacer o intentar responder esta pregunta, ¿no? Entonces, ok, empezamos con la adquisición de datos, que ya mencionamos que están las dos bases que vamos a utilizar. Para ello, bueno, aquí les anexamos ya como los links, si quieren consultarlos por su cuenta directamente de las fuentes. Nosotros para fines más, para hacer más ágil toda esta parte,
ya los predescargamos y están en la carpeta que ustedes ya copiaron a su drive personal. Entonces realmente no los vamos a descargar directo de ahí, sino los vamos a adquirir desde la carpeta que copiaron ustedes. Ok, para ello tienen que primero correr esta celda. Esta celda lo que hace es montar o vincular su drive con Google Colab. Al correrla les va a salir una celda aquí para meter un código, un token que se va a generar al dar clic. Tienen que dar clic en esta liga. Al darle clic, les va a abrir sus cuentas de Google. Eligen desde la cual están corriendo ese notebook. Y automáticamente aquí tienen que dar clic en acceder. Lo que va a pasar es que le van a dar permiso a Google Colab para acceder a Google Drive. Entonces van a copiar este token o esta cadena. Pueden darle clic aquí a este logotipo o copiarlo sombreándolo y con control C. Y una vez que lo tienen copiado, lo van a pegar aquí en esta celda. Y le van a dar enter. Entonces esperan tantito a que siga corriendo aquí la celda. Ok, ya que está montado su drive, podemos dar aquí en la carpeta, en este logotipo, y va a salir ya aquí en este explorador archivos, montado su drive personal, y dentro de ese drive va a estar la carpeta de... Un momento, por favor. No me aparece aquí, pero a ver, permítanme un momento. Bueno, ya que hacemos esa parte, les va a vincular su drive con el Google Colab, ¿no? Para ejecutar lo que vamos a hacer ahorita. Ok, procedemos a ejecutar la siguiente celda, que lo único que hace es como establecer un directorio raíz que va a estar dentro de su drive personal. Y en la siguiente están definidos los nombres de la carpeta, que incluye los datos que vamos a usar ahorita, así como los nombres de los archivos, ¿no? Un archivo, perdón, que va a ser el que va a incluir los casos diarios por municipio para el 2020 y uno las de funciones para todo el 2020 por municipio igual, y por último va a ser el último corresponde a los datos del INEGI. Ok, entonces se corre esa celda y en la siguiente lo que vamos a hacer con Panda, simplemente leer las 3 bases de datos. Permítanme tantito. Ok, aquí yo tuve un pequeño problema, pero en un momento, por favor. Sí, lo que pasa es que se tiene que descargar Hay varios métodos de hacer esto. Una es descargando, como les indicamos a ustedes, descargando la carpeta y volviéndola a subir. Otra es generando un acceso directo al drive. O sea, en su caso no debe de ocurrir ningún error, pero aquí ya está corriendo, ya están cargando los archivos. No sé si hasta ahora ustedes han podido correr todo esto. Si han tenido algún problema, por favor indíquenlo en el chat. Ok, hasta esta parte lo único que hemos hecho es cargar las bases. Entonces vamos a ver qué contienen esas bases, que es como una parte del análisis exploratorio de los datos. Ok, primero tenemos 3 variables. Una que es df-covid casos, en la cual si corremos aquí la siguiente celda, en el head nos va a arrojar las primeras 10 entradas de ese data frame y podemos ver que incluye una columna que va a ser la clave, una clave homogenizada por el INEGI, que está compuesta por la clave de los primeros 2 dígitos son clave de entidad o de estado y los últimos 3 es clave municipio. Entonces esa es una forma como identificar simplemente los distintos municipios. Va a traer tamaño de población, el nombre del municipio y va a traer aquí por fechas, para todo el 2020, la cantidad de casos de COVID-19 reportados para cada uno de esos municipios, ¿no? Entonces, pues vemos que contiene variables de tipo numérica y de tipo string al inicio. Nuestro siguiente, bueno, el shape. Permítanme tantito, voy a borrar aquí toda la información de las celdas porque ya está como ejecutado para que lo podamos ir viendo al mismo tiempo todos. Bueno, si no continúa ahorita. Ok, pues es un data frame
que contiene 2.457 entradas con 553 atributos, que son columnas. Y las columnas, pues son los atributos, son los que ya mencionamos arriba, ¿no? La clave homogeneizada del INEGI, población, nombre y fechas para las cuales hay disponible información. En la siguiente celda, con la función unique de NumPy, lo único que vamos a hacer es como visualizar los valores únicos que contiene este data frame, es decir, vamos a quitar como los valores repetidos para ver qué tipo de información hay, ¿no? Entonces, en este caso, pues son valores numéricos que corresponden a la cantidad de casos registrados por COVID-19. Entonces, hay que notar que cada columna contiene información de un municipio, pero... Permítanme tantito. Ok, perdón. Cada fila contiene información para un municipio y cada columna para un día, ¿no? Como lo vimos aquí arriba al hacer la exploración con la función head. Ok, para crear la variable de letalidad, lo que vamos a hacer es primero, a partir de esa base de datos, mandar a llamar la columna casos de COVID, que esta columna lo que va a contener es la información de toda la totalidad de casos que hubo a lo largo de todo el 2020 para cada uno de los municipios. Y la podemos ver aquí también en el head, si lo recorremos hasta el final. Bueno, ahorita lo vamos a ver aquí abajo. Más bien, la vamos a crear ahorita, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una función filter y vamos a hacer a través de regex o expresiones regulares a filtrar todo lo que termine en guión 2020 y los vamos a sumar a lo largo del eje 1 que corresponde a las columnas. Es decir, vamos a sumar a lo largo para cada fila, sí, fila o entrada o municipio, vamos a sumar todos los casos de cada fecha y los vamos a asignar una nueva columna llamada COVID-casos-2020. Entonces la corremos y aquí podemos, si quieren, pueden abrir otra nueva celda únicamente para visualizarla y mandar a llamar a la variable, a la columna que acabamos de crear. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se pone el nombre del data frame y entre llaves cuadradas se pone entrecomillado el nombre de la columna que acabamos de crear. La ejecutamos y pues ya nos sale aquí la cantidad de casos totales para cada uno de los municipios, ¿no? Ok. Continuando con esto, vamos a En la imprimir serie el que, perdón Luis, ¿Perdón? en la serie que sale ahí, esos números 0, 1, 2 no son los códigos de los municipios, simplemente es como en el orden en que estaban arriba. Exacto. Sí, Entonces, no ahí está el tenemos, código del municipio. sí, por ahí tenemos como los casos que hubo, digamos, en el orden en que estaban en la tabla. Así es. Ok, ahora lo que nos interesa ver es el mínimo de casos que hubo y el máximo de casos. Esto porque simplemente es como información útil al hacer un análisis exploratorio inicial y saber qué tipo de datos y cómo están, no distribuidos, pero el rango de los datos, pues, ¿no? Que estamos. Entonces, al ejecutarla, pues vemos que hay desde 0 casos hasta 52.837. Ok, entonces podemos notar que hay casos que tienen 0 casos. Hay municipios, perdón, que tienen 0 casos. Entonces, esto los tenemos que eliminar porque a la hora de calcular la letalidad nos pueden meter problemas. ¿Por qué? Porque, voy a bajarle tantito. La letalidad va a estar definida como la totalidad de casos que culminaron en fallecimientos entre la totalidad de casos positivos. Entonces, obviamente, al dividir entre 0, pues va a haber, nos va a arrojar infinitos o NaNs, not a number, que es como lo maneja Python cuando son valores no definidos, ¿no? En operaciones no definidas, como es la división entre 0. Entonces, regresando a la celda en la que estábamos, por favor. Creo que estamos más arriba. Más arriba. Sí. Acabamos de calcular el mínimo y el máximo de... Aquí está. Ahí mero. Perfecto, me perdí un poco.
Ok, entonces vamos a quedarnos, simplemente vamos a filtrar todos los municipios o las entradas para los cuales la variable que acabamos de crear, que contiene todos los casos, la cantidad total de casos para 2020, que sean mayores a 0. Entonces usamos la función query, que es como para hacer peticiones o bueno, filtrar, o más bien nuestra base de datos, ¿no? Y el inplace true simplemente es para que no haya necesidad de reasignar la variable, sino que se reasigna automáticamente en la misma que ya teníamos. Ok, para facilitar la manipulación de todos estos datos, lo que vamos a... Recordemos que vamos a estar trabajando con la clave de entidad, que es una forma de identificar a los municipios, una forma con un identificador numérico. Entonces, nos vamos a quedar únicamente con la columna de casos totales para el 2020 y esa clave que va a ser como nuestro índice. Y para asignarla como un índice vamos a usar la función set-index. Entonces, realmente aquí lo que vamos a hacer al correr esto es que estamos descartando el resto de las columnas y nos vamos a quedar únicamente con Creo que con nada los más totalidad de leíste casos dos para el veces. 2020. ¿Perdón? Salió error simplemente porque leíste 2 veces y ya era el index. No te preocupes. Ok. Sí, este error fue porque sin querer leí, como dijo Saraí, la corrí 2 veces, entonces ya se había reasignado. Pero si lo visualizamos abajo en una nueva celda, que es en nuestro data frame, me voy a poner un head, que es mejor práctico hacer un head para no mandar a llamar todo. Ok. Ahí ya podemos ver que los casos de COVID de todo 2020, o sea, ese es el acumulado de todo 2020, ya están asignados por clave de la entidad, y la clave de la entidad es un código numérico que incluye 2 partes. Los 2 primeros dígitos corresponden al estado. Por ejemplo, la Ciudad de México es 09, el Estado de México es 15, y los últimos 3 dígitos corresponden al municipio dentro del estado. Entonces vamos a tener ya para cada municipio de todos los datos del país cuántos casos tenemos acumulados para 2020. Correcto. Esto es solamente justo también para agregar a eso, estas clasificaciones, estas codificaciones que mencionaba justo Mariana, son codificaciones oficiales. De hecho, la mayoría de las bases que publique el gobierno o instituciones oficiales, como lo es el INEGI, van a tener la misma clasificación. La clasificación viene nada más de ordenar los nombres de las entidades o de los municipios por orden alfabético y asignándoles un número, ¿no? Por ejemplo, Aguascalientes es 1, ¿no? Atizapán también va a ser 1, ¿no? Entonces es la ventaja de trabajar con datos que están bien hechos por instituciones oficiales. Así es. Ok, posteriormente, cargamos hace rato, en la parte de arriba, voy a regresar tantito únicamente para recordar, cargamos 3 bases de datos y en 3 variables diferentes. Lo que ahorita simplemente hicimos fue filtrar y sumar todos los casos para el 2020 y quedarnos con un data frame o un objeto más bien de tipo series ahora va a ser, cuyos índices son esta clave de entidad de identificación más bien que utiliza el INEGI, y los valores van a ser la cantidad de casos totales para el 2020, ¿no? Y la que vamos a ver a continuación es la de fallecimientos. Entonces voy a regresar a donde íbamos. Aquí están. Si corremos el head para ver las primeras columnas, vemos que realmente la estructura es exactamente la misma que la base de datos anterior. La diferencia es que aquí estos números no corresponden a casos positivos, sino a fallecimientos a lo largo del 2020 también. Entonces, igual podemos correr el shape y nos va a arrojar simplemente el tamaño, cantidad de municipios contra cantidad de fechas, sumando estas otras columnas que no corresponden a fechas. En punto columns, pues nos va a devolver simplemente los encabezados, que eso a veces puede ser de interés verlos como de manera muy detenida. Sin embargo, aquí pues ya sabemos qué contienen, simplemente es como para visualizar. Y lo mismo el NumPy unique nos puede ser útil a veces para descartar o para detectar valores anómalos o nans o IMS, etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso estas bases, como les dijimos, ya las metimos aquí preprocesadas, bueno, más que preprocesadas, como asegurándonos que estuvieran sin ese tipo de variables
sorpresa, por así decirlo, ¿no? Ok. A continuación, lo que vamos a hacer es, igual que en la otra base de datos, a filtrar con un regex todo lo que termine en 2020 para quedarnos únicamente con los fallecimientos para el 2020 y los vamos a sumar. Y en la siguiente celda lo que va a ocurrir es lo mismo que hicimos para la base de datos anterior, que vamos a poner como índice la clave que estipula el INEGI y que vamos a usar como índice en nuestros data frames. Y únicamente nos vamos a quedar con la columna que contiene el total para 2020. 2020. Ok, entonces si lo visualizamos igual con un head, pues vemos que quedó con la misma estructura que contiene los casos positivos. Ok, a continuación, a partir de estos vamos a crear, bueno, y con otra información vamos a crear las variables de letalidad, que la letalidad, pues como lo vemos aquí abajo, va a estar definida como la cantidad de fallecimientos sobre la cantidad de casos positivos por municipio a lo largo de todo el 2020. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la función merge de pandas, que lo que hace es literalmente fusionar o combinar dos data frames, pero sobre haciendo coincidir las entradas en una columna, que en este caso va a ser nuestro índice o la que contiene la clave entidad. Y va a va a montar, por así decirlo, el data frame izquierdo, que es el de fallecimientos, lo va a anexar o lo va a combinar con el que está al lado derecho, que es el que contiene la cantidad de casos. Entonces, corremos esto y vamos a crear este nuevo data frame, que va a tener lo podemos visualizar igual con un head para ver cómo .head. Ok, entonces como ven, lo único que hizo fue como juntarnos, ¿no? Los dos que ahorita por separado teníamos. Y el criterio para juntarlos es que coincidan en la clave que es nuestro identificador por municipios. A continuación, para ahora sí definir la letalidad, pues vamos a crear una nueva columna en este data frame nuevo, asignándole la cantidad de fallecimientos sobre la cantidad de casos. Y como esto nos va a traer valores NA, es decir, que no contienen not a number, que es la forma en que codifica Python y algunas paqueterías cuando no hay información o información vacía, los vamos a quitar. ¿Por qué pueden darse NAs aquí o NANs? Porque puede ser que haya municipios para los cuales sí haya información de fallecimientos y no de casos, o viceversa, que no haya información de casos. Bueno, eso no sería como lógico, ¿no? Pero bueno, que no haya información de fallecimientos, pero sí de casos positivos. Entonces, por eso es que hacemos uso del para quitar los NANs. A continuación, como al hacer esta operación, si podemos checar cómo va quedando nuestro data frame con un head de nuevo. Entonces, pues ya se creó nuestra columna de letalidad y va a correr entre 0 y 1 porque es una proporción a final de cuentas y toda proporción está entre 0 y 1. Entonces, como estas dos columnas no las vamos a usar más, pues lo que vamos a hacer es tirarlas con la función drop. Entonces corremos esta celda y podemos volver a verificar con el head que ya nos quitó las otras columnas y nos quedamos únicamente con la letalidad. Y bueno, finalmente la tercera base de datos que cargamos es la del censo. Entonces al correr el head, pues nos va a arrojar las primeras, en este caso le puse 10 entradas o 10 entidades, y podemos hacer una inspección visual de la tabla de qué tipo de información contiene. Entonces pues contiene la clave de entidad, clave de municipio, nombre de entidad, de municipio, una clave de localidad, nombre de la localidad, y ahora sí viene la información específica por localidad, ¿no? Como longitud, latitud, altitud. Sin embargo, aquí vemos que están vacías en muchos y esa no la vamos a utilizar. Más adelante vamos a tirarla igual. La que nos interesan realmente son de aquí para adelante, ¿no? Población total, población femenina, población masculina, población de 0 a 2 años. Ok, todas estas variables hay que aclarar que estos nombres de columnas igual están homogenizados de acuerdo al estándar que tiene el INEGI. El INEGI, al descargar sus bases de datos,
también incluye unos diccionarios donde te explica cada variable o cada clave a qué tipo de información corresponde. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, podemos recorrer el data frame y ver que contiene un montón de información que vamos a estarla filtrando y analizando. Y por ejemplo hay que notar aquí de inicio que esta variable columna que se llama tamlog, que corresponde al tamaño localidad, contiene algunos valores con asterisco, que es como está codificado datos vacíos. Entonces eso hay que recordarlo porque más adelante lo vamos a tener que quitar. La razón por la que hay datos Finalmente, faltantes y así es, perdón, sí, la razón por la que hay datos faltantes y esto es porque si vemos al inicio del data frame, tenemos información por entidad, que INEGI maneja entidades como manzanas dentro de bueno, no, son como unidades geográficas, se llaman unidades geográficas básicas o algo así, AGEBs, área y geográfica esas, estadística básica. área geográfica estadística básica, que son AGEBs, y esos vienen a nivel entidad, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el nombre de la localidad Granja Adelita, que es un lugar que está en Aguascalientes, pero nosotros no estamos usando ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque no tiene caso, porque como vamos a comparar los datos del censo con los datos de COVID, y los datos de COVID solo vienen a nivel municipio, no tiene sentido quedarnos con ese detalle. Entonces vamos a decidir por eso quedarnos con los que dicen nada más total de municipio, o sea, para el primer municipio de Aguascalientes todo el municipio, no uno por una de las localidades, ¿no? Y entonces, como la longitud y latitud están definidas solo por localidad, entonces para nuestro total de municipio no vamos a tener longitud, latitud, ni altitud, ni tampoco vamos a tener el tamaño de la población, el tamaño de la entidad, perdón, el tamaño de la localidad, porque pues no estamos trabajando con localidades, sino con un municipio. Entonces, por eso es que vamos a perder toda esa información, digamos, perder entre comillas, porque vamos a estar trabajando a nivel municipio para que los dos datasets queden en la misma precisión, digamos. Sí, hay también agregar un detalle, que la información del censo, el INEGI también la disponibiliza de muchas maneras. Esta tabla que ven ahorita es una de las formas más accesibles que la pone disponible porque ya vienen todos los datos agregados, ¿no? Aquí vemos agregaciones, justo como lo mencionaba Mariana, a total nacional, a total entidad, a total municipio, que son los que vamos a utilizar, y ya nada más es cuestión de filtrar esta base de datos para obtener el nivel de detalle que nosotros queramos. El INEGI también hace disponibles las bases de datos, de microdatos, es decir, en las que cada una de las observaciones es literalmente un encuestado, y eso pues ya nos sirve a nosotros para hacer conteos, agregaciones mucho más detalladas, pero en este caso pues nos facilitamos y nos quedamos con esta base de datos que ya viene agregada. Por eso es tan sencillo, ¿no? Así es. Entonces, como comentó mi compañera Mariana, como los datos de COVID solo vienen hasta nivel municipio, es la resolución espacial mínima, aquí nos vamos a quedar únicamente con eso. Entonces lo que vamos a hacer es que esta base de datos, con nuestra función query, vamos a filtrarla de tal forma que la columna nombre de la localidad, que es onomlog, log, corresponda a total de municipio. Y vamos a descartar a otras escalas por ahora. Entonces lo corremos, podemos ver ahora de qué tamaño quedó. Ok, vamos a visualizarlo aquí con un head igual. df-censo municipios.head. Y lo que podemos ver es que aquí en NumBlock ya solo tenemos las que corresponden a total de municipios, es decir, ya nos quitamos otras escalas que ahorita no vamos a utilizar. Ahí ya cada una de las filas son los datos de un municipio completo. Exactamente. Entonces, si vemos el shape, podemos ver cuántos municipios tenemos, 2.469 municipios y 232 atributos, que son las variables sociodemográficas y estas de identificación. Ok, hasta aquí, bueno, únicamente recordando que si tienen alguna duda o en algo se han atorado, con toda confianza pueden comentar por el chat y les resolvemos al momento. Ok, a continuación, recordemos que nuestros data frames de arriba en los que manejamos los datos de COVID, los indexamos a través de esta clave de entidad.
bueno, más que clave de identidad, clave de identificación en general, ¿no? Que identifica cada municipio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aquí homogenizar, estableciendo un índice que corresponde igual a esa clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que notar que tenemos aquí una columna que se llama municipio, que municipio es la clave de municipio, y entidad, que incluye la clave entidad. Entonces recordemos que esta clave que definimos aquí arriba, los primeros 2 dígitos corresponden a la clave de la entidad y los últimos 3 a la clave del municipio. Entonces, a través de esta función, que es Mariana, es para que lo explique mejor Mariana. Sí, la idea es que si nosotros vemos cuáles son las claves que habíamos tenido en el censo, son números enteros, que justo los 3 últimos dígitos son el municipio y el primer dígito o los 2 primeros dígitos corresponden a la entidad. Entonces, esos son enteros, finalmente son números. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como un truco, en lugar de convertir los strings y luego concatenar y todo esto, lo que decidimos hacer es multiplicar la clave de entidad por 1000, lo que va a poner esa clave justo en el primer o en los 2 primeros dígitos, y los últimos 3 dígitos van a estar conformados justamente por el municipio. Entonces vamos a estar teniendo la entidad por 1000. En el caso de Aguascalientes, pues es 1 por 1000, o sea, 1000, más, por ejemplo, para Calvillo, 3. Entonces la clave de ese municipio es 1003, que el primer dígito corresponde a la entidad, o sea, 1, y los últimos 3 dígitos al municipio particular. Entonces, eso en realidad se puede hacer concatenando y todo eso, pero al final, como lo que necesitamos es un entero numérico que codifica las claves, por eso decidimos hacer esa parte. Un momento, por favor. Ahora, otra nota importante en lo que vemos esto es que la decisión de tomar letalidad de esa manera, es decir, entre número de muertes entre casos confirmados, es porque en realidad no sabemos, por ejemplo, qué tan bueno fue el muestreo en un municipio. O sea, no podemos saber como cuánta gente que murió en ese municipio durante 2020 de verdad murió de COVID o no murió de COVID, o sí murió de COVID pero no le hicieron la prueba o algo así. Entonces, nosotros asumimos que la gente que se está reportando como que murió por COVID es porque le hicieron una prueba de COVID y luego falleció por complicaciones debidas a la enfermedad. Entonces, eso tiene que ver no nada más con qué tan letal es el COVID, sino con que a la persona le hicieron la prueba. Y el número de casos totales que tenemos reportados es el número de pruebas que se hicieron que resultaron positivas. Entonces, decidimos dividir justamente el número de muertes entre el número de casos para ya poder eliminar como esa incertidumbre de si depende o no depende del número de pruebas que se hicieron, sino digamos que aquí lo que tenemos es de toda la gente a la que sí se le hizo la prueba y salió positiva, cuántos de esos fallecieron a causa de complicaciones por COVID. Así es. Ok, ya una vez que con esta celda se crea nuestra columna que contiene las claves de identificación por municipio, con un head podemos verificar que hasta el final va a estar, aquí está, clave entidad. Y va a ser, en este caso, va a ser un entero. Podemos mandar a llamar la columna cb-ent. Y vemos en tipo, es un entero de 64 bits. Ok, para continuar, lo que vamos a hacer es establecer esa nueva columna como el índice de nuestro data frame para poder identificar para poder homogenizarlo con nuestras bases de datos anteriores. Entonces lo mismo, ¿no? Si visualizamos el head, pues vemos que ya está como índice aquí. Ok. A continuación lo que vamos a hacer ahora es hacer un merge o combinar el data frame que hicimos anteriormente, que contiene ya la información de letalidad por tasa de letalidad por municipio, con este data frame que ya tiene como índice, ya coincide en índice con ese otro, para juntarlos en uno solo, ¿no? Entonces lo mismo, el criterio para combinarlos va a ser que coincidan en la columna o el índice con este nombre,
y le va a dar, va a ser sobre el data frame derecho. Entonces ya que lo corrimos, igual podemos verlo cómo quedó con un head. Aquí un momento, por favor. Puse una coma. O sea, realmente es el que ya teníamos, únicamente que con el merge le agregó la letalidad al final. Pero, o sea, ¿por qué hace, por ejemplo, un merge y no un concat o concatenarlo al final? Porque si se concatena, simplemente lo va a agregar, pero no va a fijarse si coincide o no aquí con la clave. Entonces, el merge lo que te asegura es que con el parámetro on los va a agregar únicamente si coinciden en esa clave, ¿no? Y finalmente vamos a quitar ya las columnas que por el momento van a ser irrelevantes para nosotros, es decir, clave de entidad, nombre de entidad, longitud, latitud, bueno, todas estas que no son variables sociodemográficas ya no nos interesan. Lo único para lo que las utilizamos fue para como procesar y homogeneizar la forma en que estamos indexando ambos data frames. Entonces aquí simplemente tiene la lista de columnas que vamos a quitarle y con drop las quitamos, ¿no? Entonces lo corremos y podemos correr de nuevo un head para ver cómo quedó. Y listo. Ahora sí vemos que ya como índice está la clave de la entidad y el resto únicamente son ahora sí las variables demográficas con puros datos numéricos. De todas formas podemos verificar también con mandando a llevar nuestro data frame con el atributo dtypes. Bueno, posteriormente vamos a homogenizar, ¿no? Porque aquí vemos que algunos sí nos lo maneja como enteros y otros como objetos, es decir, como strings o cadenas. Pero lo vamos a homogenizar más abajo para que estén del mismo tipo todas las columnas. Nos vamos a saltar estas dos columnas, celdas, perdón, lo que hacen es, la primera, exportar lo que llevamos hasta ahorita, es decir, este último data frame, exportarlo a un CSV externo y le asigna un nombre. Y en la siguiente lo que hace es volverlo a leer y reasignarle el índice, ¿no? Entonces esto simplemente, no lo vamos a correr ahorita, pero es como una forma de guardar como los resultados parciales que llevamos hasta el momento y no tener que volver a repetir todo ese proceso una vez que queremos retomarlo en otro día o algo así. Sí, es una muy buena práctica. Cuando sientan que ya llegaron a un punto, sí, un punto importante de su preprocesamiento, siempre guarden sus datos en un CSV. Así es. Y luego Okay. sirve también mandar eso a funciones de Python tal cual. O sea, si es algo que van a estar haciendo frecuentemente, es mejor crear como una pipeline de procesamiento. Es decir, como entran los datos y vamos a hacer todo este procesamiento hasta el final. Entonces, o sea, aquí queríamos justo que vieran como paso a paso cómo es el tren de pensamiento, digamos, pero una vez que se hace eso, es recomendable justo como ir guardando resultados parciales y después como intentar formalizar todos esos pasos intermedios para poder reutilizar después el código. Así es. Entonces, como vemos aquí, que no todas las variables son de tipo numérico, lo que vamos a hacer es transformarlas a tipo numérico. Entonces vamos a definir una variable que se llame const2numeric, que va a guardar las columnas de nuestro data frame, y posteriormente vamos a con la función apply sobre esas columnas o sobre ese mismo data frame, pues vamos con la función toNumeric a transformarlos en variables numéricas. Entonces se ejecuta esta y podemos correr el describe. Ok, bueno, antes del describe podemos, si quieren, correr para verificar los tipos de los que está compuesto el data frame. Y ahora sí ya son todos enteros con este paso anterior, o floats en el caso de la letalidad, porque es una proporción. Entonces ya se pueden manejar como números. En Describe básicamente nos da como estadísticas muy generales, descriptivas, media, desviación estándar, mínimo, cuantiles, máximos, pero eso realmente ya dependiendo del caso puede ser de utilidad, o a veces con mucha información, quizás no tanto, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es la distribución de nuestras variables dependientes, que la variable dependiente en nuestro caso va a ser la letalidad. La letalidad, ok, aquí lo que estamos haciendo
es un histograma. Este histograma en el eje horizontal va a traer la letalidad, que es una proporción entre 0 y 1, y en el vertical pues simplemente el conteo, ¿no? La frecuencia con que ocurre cada letalidad. Entonces podemos ver, por ejemplo, que es una distribución que pues está muy sesgada a la izquierda, eh, y hay algunos valores, por ejemplo, aquí cercanos a 1, que son como medio ruidosos, ¿no? Podrían ser medio ruidosos más adelante, porque se salen un poco como el comportamiento general. Y también ¿no? Muy grande, que hay muchos datos, muchos municipios con letalidades sumamente bajas. Ahora, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que hay municipios muy pequeños en donde la población es tan chiquita que con que haya muy pocos casos o muy pocos decesos, la letalidad se puede disparar. Pero es por esa proporción entre población y cantidad de fallecimientos, ¿no? Y hay otros donde la población es tan grande que se necesita una cantidad de decesos exageradamente grande para que se vea reflejado. Entonces, eso puede ser como una explicación a estos valores como medio anómalos, por así decirlo, ¿no? Ok, a continuación, vamos en esta celda, no me voy a detener a explicarla con detalle, pero si la corren, lo que va a hacer es visualizar en un mapa interactivo la letalidad por municipio en el Estado de México. Se tarda un poquito, unos segundos, porque pues procesa mucha información y genera, todo esto se genera en JavaScript de fondo con la paquetería Plotly, que Plotly es una paquetería de visualización parecida a Matplotlib, pero que ofrece también la ventaja de que puede ser interactiva. Entonces, ya que carga el mapita, pueden pasar el mouse encima y les va a arrojar el nombre del municipio, la clave de identificación y la letalidad para ese municipio. Aquí está la escala de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, de inicio, le pueden dar zoom también, ya sea con dándole scroll al mouse. A ver, permítanme. Si le pueden dar zoom y lo pueden mover arrastrándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que llama la atención pues es este amarillo, ¿no? Que tiene una letalidad muy alta en comparación al resto por la escala de color. Entonces, tiene una letalidad casi el 40%, es decir, casi el 40% de las personas que se contagian son fallecen en ese municipio. Y en cambio, pues otras que tienen una letalidad muy baja, como Jilotepec, que tiene una letalidad del 4% realmente, ¿no? Entonces, pues esto simplemente es como para visualizar en un mapa interactivo la letalidad por municipios. Aquí nada más, antes de continuar con las preguntas, pues solamente, bueno, ahorita como construimos el cuaderno pareciera que es un proceso bastante lineal, pero la verdad es que es un proceso muy iterativo, como lo podemos ver justo en el diagrama que les mostrábamos al principio, ¿no? Es generar visualizaciones, generar análisis descriptivos generales, muy específicos, a veces regresar al preprocesamiento, volver a generar análisis descriptivos, a lo mejor algunas veces imprimiendo simplemente estadísticas simples de distribución, otras veces haciendo gráficos, histogramas como lo veíamos, a veces cuando estamos trabajando con datos geográficos es más fácil generar mapas, y es un ir y venir y buscar las formas en estudiar estos datos antes de empezar cualquier tipo de modelado para poder comprender mejor cuál es la naturaleza de las variables con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Así es. Aquí, o sea, realmente todo este proceso se puede hacer como mucho más a detalle, irlo desmenuzando más, pero como son 2 horas y si se dan cuenta, aún yendo como tan superficialmente ahorita, ya llevamos 1 hora, no nos es posible, nos gustaría yo creo que fueran varios días esto para poderlo ver como con el detalle que merece, ¿no? Pero bueno, pueden checar ya luego con calma este código y los shapes están dentro de los que usamos ahorita para el Estado de México, dentro de la carpeta que copiaron a su drive, pero igual les podemos pasar ya luego de dónde se bajan y todo eso, ¿no? Y bueno, volviendo, antes de continuar, volviendo aquí a la parte de nuestro diagramita. Entonces ahorita pues lo que hicimos fue adquisición de datos, ¿no? Que esa parte no la mostramos aquí por cuestión de tiempo, pero se pueden bajar directamente de la fuente de las páginas web. Tienes tus bases de datos en crudo y lo que se hace es un procesamiento para poder manipular o ya meter a los modelos o examinar con mayor detalle lo que vamos a usar.
que es ver valores faltantes, normalizaciones, codificar valores, ver distribuciones de las variables y cuáles están disponibles, ¿no? Entonces, para continuar con esta parte, pues vamos a ir, mi compañera Mariana va a hablarnos un poco de Sí. la importancia de la normalización. Sí, la siguiente parte es importante también, porque, bueno, ahora digamos que ya tenemos todos los datos en un formato como súper trabajable, ¿no? Ya todos son números, ya no tenemos datos faltantes, tenemos datos completos para cada entidad y todo esto. Ahora, lo que sigue es, en el mapa podemos ver, no, en el diagrama, perdón. En el diagrama podemos ver que es importante hacer una normalización. Y esa normalización lo que quiere decir es en qué escala tenemos que trabajar. En cierta forma, para incluir información de los diferentes fuentes de datos, que en este caso lo que hicimos fue, vamos a estar trabajando a nivel municipio para que todos los datos estén en la misma escala. Pero la otra parte es cómo hacer para que nuestros datos no estén correlacionados. Entonces, de hecho, si nos vamos al notebook, lo que podemos ver es que para cada estado, en realidad, bueno, para cada municipio más bien, en general la población de mujeres y hombres es más o menos mitades, ¿no? Aproximadamente. Entonces, la población total y la población masculina y femenina siempre van a estar correlacionados, porque hay una constante por la cual multiplicas la población femenina para obtener la población total. Entonces, en general, la población femenina siempre la puedes obtener a través de la población total, simplemente multiplicándola por una constante que es la proporción de mujeres en ese municipio. Entonces, en general, por ejemplo, población femenina, población masculina y población total siempre van a estar correlacionados, porque justo para cada municipio en general hay mitad de mujeres, mitad de hombres. También la población de 0 a 2 años pues va a estar también relacionada con la población total, porque pues si tienes una población muy grande vas a tener también una población más grande de 0 a 2 años, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay muchas variables que están muy relacionadas con la población total, inclusive letalidad, ¿no? O sea, nosotros si no hubiéramos hecho la normalización que hicimos antes y nada más quisiéramos usar el número de casos de COVID, por ejemplo, ese número de casos está también muy relacionado con la población total, porque en poblaciones más grandes pues va a haber también más casos, ¿no? Entonces, si tienes una población con 40 personas, no puede ser que tengas más de 40 casos. Entonces, esas variables todas están como en diferentes escalas. La otra parte también es que estamos trabajando con números que son muy diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, la población total, hay casos donde nos estamos moviendo en escala de miles, ¿no? O así. Y en el caso, y hay, por ejemplo, algunas variables que tienen que ver con el número de cuartos promedio en una casa, ¿no? Entonces, el número de cuartos promedio en una casa, pues, son cosas que no pasan de quizás 10, ¿no? Así que estamos manejando datos que están en muchas escalas distintas. Y eso, en general, mete ruido a los modelos, porque si estamos evaluando, por ejemplo, qué tan importante es una variable para nuestra variable respuesta, que en este caso va a ser letalidad, es complicado decir, la población total influye, pero la población total está en escala de miles, entonces las constantes que multiplican a eso vamos a tener que normalizarlas y así. Entonces, en general es una buena práctica normalizar todas las variables antes de comenzar, y aquí decidimos normalizarlas por diferentes variables. Entonces, todas las que están relacionadas con población, es decir, población femenina, población masculina, población por grupos de edad, también hay una parte de población que asiste a la escuela, población ocupada. Todo eso lo vamos a estar normalizando contra población total, porque son pues variables que representan una proporción de la población total. Es decir, la población femenina es una parte de la población total. Entonces, en general, cuando dividamos todas esas columnas entre la población total, lo que vamos a obtener son proporciones. ¿Qué proporción de la población total es femenina? ¿Qué proporción de la población total tiene más de 15 años? Etcétera. Entonces vamos a hacer esa normalización de las variables contra población total, y las variables que están relacionadas con vivienda, por ejemplo, número de viviendas que tienen acceso a internet y todo eso, eso lo vamos a estar dividiendo entre el número total de viviendas habitadas. Entonces, esa es la lógica de esta normalización.
entre los datos que tenemos hay un diccionario que, bueno, más bien hay un archivo CSV que lo que hace es, dice con cuál variable vamos a normalizar cada una de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese archivo dirá que el número de hogares con agua, vamos a tener que dividirlo entre el número de hogares total, y entonces vamos a saber así igual proporciones. ¿Qué proporción de hogares de ese municipio son los que tienen acceso a agua, ¿no? Por ejemplo. Ahí, Entonces, si lo puedes mostrar, Luis. ¿sí? A lo mejor sí queda un poquito más claro si primero mostramos el diccionario de datos del censo de población y luego el archivo que nosotros creamos justo. Claro. ¿Están ahí Sí. en la carpeta de RIA? Ajá. Cuando nosotros descargamos los archivos, viene también un archivo que se llama diccionario de datos. Entonces, ahí justamente, pues nosotros no es que ya supiéramos de memoria qué significan cada una de las siglas, ¿no? Sino más bien nos fuimos enfocando en cada uno de ellos y podíamos ver de qué se trataba, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que la población masculina, o no sé, la población femenina corresponde a esto, POPFEM. Y luego la población masculina de 18 y más corresponde a POP 18 y más masculino, y así. Entonces, viendo eso, nosotros nos fijamos en cuáles eran las variables que estaban relacionadas con población, cuáles eran las variables que estaban relacionadas con vivienda y cuáles eran las variables que estaban relacionadas con otra cosa. Con total de hogares. Ajá, con total de hogares, sí. Entonces, si podemos entrar a datos, otra vez, a la carpeta. Claro. Y ahora abrimos el archivo llamado dig2norm. Ahí lo que hicimos fue justamente escribir en una tabla qué variables deben ser normalizadas con cuál. Por ejemplo, todas las que están relacionadas con población, por ejemplo, POPFEM, POPMAS, población de 0 a 2, todas ellas están normalizadas con población total. Las que están relacionadas con hogares, que son hogares en los que el jefe es femenino y el jefe del hogar es masculino, los vamos a normalizar entre el total de hogares. Y de la misma forma para viviendas habitadas y para población en hogares. Y para población en hogares. Entonces, justo utilizamos estos datos y lo que hacemos a continuación en el notebook es cada una de las columnas que están aquí presentes la vamos a dividir entre la columna que corresponda. Entonces, todas las que están relacionadas con población van a ser divididas entre población total y lo mismo para los hogares. Entonces, ese es el siguiente paso de nuestro notebook. Sí, ya luego con calma pueden checar ustedes el diccionario para ver qué variables les interesan. Y digo, aquí por el tiempo no nos podemos como detener a ver cada una, pero básicamente las que empiezan con P corresponden a cosas de población, las que empiezan con BPH a variables por habitante, como estas, ¿no? Y ya aquí pueden ver la descripción y etcétera. Aparte de estas variables que dependen de estas 4 variables que mencionaba Mariana, que son como las más grandes, por decirlo de alguna forma, tenemos otras variables que también corresponden a promedios. Esas variables que corresponden a promedios, que justo vienen un poquito más arriba en el notebook. Son por ejemplo, esta de grado promedio de estudios, ¿no? Un poquito más abajo, Luis. Justo abajo. Después de pasar a la sección de normalización, ahí vienen listadas, ¿no? Que es PROM HNB, GRAP PROES, estas corresponden justo a promedios a nivel municipio, ¿no? Por lo tanto, estas variables no nos vemos en la necesidad de normalizarlas porque no son conteos, ¿no? Como las demás. Es decir, no tienen como una relación directa con estas variables grandes que veíamos en el archivo. Entonces, todas las variables, justo las variables de conteo las dividimos entre el número posible de habitantes o el número posible de la población total, ya sea habitantes, viviendas o viviendas habitadas. Y justo las demás variables que nos vamos a quedar son promedios. Entonces, esto asegura que ya todos nuestros números van a estar más o menos en la misma escala. Y
y también nos asegura que no estamos metiendo un ruido adicional debido a una correlación que exista con la población total. De hecho, algo que habíamos hecho al principio fue hacer un modelo lineal muy sencillo utilizando las variables así tal cual como están, y nos salía una R cuadrada y un grado de correlación súper alto. Y luego dijimos, bueno, pero de esa correlación en realidad, ¿qué tanto corresponde realmente a que las variables socioeconómicas tengan un efecto en la letalidad? ¿Y qué parte corresponde a que todas las variables en realidad están muy correlacionadas con población total y simplemente lo que estamos haciendo es encontrando esa correlación que ya sabíamos que existía? Entonces, por eso nunca hay que perder de vista como el contexto y justo analizar qué es exactamente, cuáles son exactamente las conclusiones a las que podemos llegar una vez que hicimos un modelo. No por tener una R cuadrada muy grande o un nivel de correlación muy grande quiere decir que nuestro modelo ya es súper descriptivo de la realidad, o sí es descriptivo de la realidad, pero ahí la realidad que está reflejando ese modelo era que todas las variables están correlacionadas con población total, ¿no? Entonces justo decidimos convertir las variables a una proporción y ya, eso es lo que hacen estas dos celdas, ¿no? Ya no me voy a detener tanto, pero en sí lo que hicimos fue importar ese archivo que les mostró Luis con las columnas y a qué corresponden, y después estamos dividiendo entre la columna correspondiente. Después lo que estamos haciendo es un segundo paso, que lo que dice aquí es justo vamos a asegurarnos de que todo el dataset está restringido entre 0 y 1 sin tomar los valores de las orillas, o sea, es decir, no vamos a permitir que ninguno valga 0 y que ninguno valga 1. Y lo que queremos ahora es hacer que el rango de trabajo no sea entre 0 y 1, sino vamos a aplicar una transformación logit. ¿Para qué vamos a hacer esta transformación logit? Bueno, en general nosotros queremos trabajar con una regresión, es decir, que vamos a utilizar las variables predictivas para obtener un valor de la variable respuesta, y esa variable respuesta es una variable continua, no es una variable discreta. Entonces no van a ser en términos de probabilidad o en términos de conteo o algo así, sino que nos va a quedar un número de punto flotante. Entonces lo que estamos haciendo es una regresión. A ese tipo de problemas se le llaman problemas de regresión. Y en general los problemas de regresión, lo que sucede es que, pues, como es una regresión, una de las hipótesis es que todas tus variables viven en un rango continuo y no acotado. Es decir, que el rango puede valer lo que sea. Ahí eso se refleja con esto de menos infinito a infinito. Lo que quiere decir es que tu variable en realidad puede tomar cualquier valor. Y si nosotros vemos, justo nuestras variables no pueden tomar cualquier valor. Son variables entre 0 y 1 por cómo las construimos. Entonces, para lograr pasar de ese intervalo de 0 a 1 a un intervalo que no sea acotado y que ocupe cualquier número posible, vamos a hacer una transformación que se llama transformación logit, que es la que está mostrando Luis ahorita, que es una función que es el logaritmo de x entre 1 menos x. Y de esa manera logramos pasar del intervalo 0 a 1 o de un intervalo acotado a un intervalo no acotado. Y entonces ahora sí se satisface esa hipótesis de la regresión, que es que vamos a estar trabajando con reales, no acotados. Así es, y también hay que tomar en cuenta que es una transformación continua, tiene inversa, es monótona, entonces es como un mapeo 1 a 1. Lo único que hace es como el intervalo 0 a 1 lo expanda a todos los reales, y al aplicar la inversa, los reales los comprimen el 0 a 1. Exacto, entonces ahí estamos haciendo ese reescalamiento, o sea, una vez que ya logramos tener todas las variables en más o menos la misma escala, vamos a volver a hacer otro reescalamiento para no estar en un intervalo acotado. Y bueno, aquí justo hay algunas preguntas que pusimos aquí, que son, ¿qué implicaciones surgen cuando transformamos esos datos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera participar por el chat. Mientras vamos a ir continuando, pero si alguien quiere poner como alguna respuesta a estas preguntas, es interesante, ¿no? Otra cosa que nos interesaría saber es ahora cómo se distribuye la letalidad una vez que realizamos la transformación logit, porque antes ya habíamos visto cómo se veía la distribución con un histograma sin usar la transformación, pero sería interesante ver ahora cómo se distribuye, ¿no? Y también, pues, cuál es la importancia de normalizar y hacer un reescalamiento de variables antes de comenzar el modelado,
Entonces, una de las razones por las cuales es importante es justo para que todas las variables estén en la misma escala y entonces podamos interpretar su importancia de una forma más o menos directa y no responda eso simplemente a la escala de la variable. Y otra de las razones por las cuales es bueno escalar es justo para satisfacer las hipótesis de los modelos que estamos utilizando. Entonces, eso es importante. Cuando vayamos a aplicar un modelo, tenemos primero que asegurarnos de que las hipótesis del modelo se satisfacen. En este caso, por ejemplo, vamos a estar trabajando con intervalos no acotados y por eso estamos haciendo ese reescalamiento. Y aquí volvemos a hacer este proceso donde vamos a mandar a un CSV, porque ya de nuevo es un momento de sentir que ya avanzamos otro poco más, y entonces vamos a guardar eso, pueden guardar ese estado, digamos, de las variables hasta este momento y luego volverlo a importar si quieren seguir trabajando después. Entonces, a continuación, Saraí nos va a explicar un poco de cómo vamos a minimizar cierta varianza natural que tiene nuestro dataset y cómo hicimos una selección de variables ya para empezar con el modelado. Vale, pues ahora que estamos ya un poquito más cerca de llegar a un conjunto de datos final, como bien lo mencionaba Mariana, por eso estamos importando los datos de nuevo. Nos gustaría entender cómo es que cada una de estas variables que ya tenemos mapeadas de los datos censales se comportan en cada uno de los estados. Nuestra hipótesis es que se comportan de manera distinta porque desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo cada una de las entidades federativas, ya sea por diferencias políticas o cualquier otra cosa, pues llevan la pandemia de forma distinta, ¿no? Y también sus consecuencias. Entonces, para comprobar esta hipótesis de forma intuitiva, estuvimos estudiando algunas variables, ahí tenemos 5 seleccionadas, puede ser cualquier otra, y vimos la distribución por cada una de las entidades en estas variables. Entonces, lo que podemos ver en estas gráficas son estas 5 variables mapeadas contra ellas mismas 5, y estamos coloreando en distinta tonalidad los diferentes estados. Y lo primero que nos salta al ver esta visualización es que pareciera que hay cúmulos del mismo color agrupados, ¿no? Entonces, si vemos a gran escala, no poniendo detalle a los colores, vemos nada más una nube de puntos. Pero si ponemos atención al color morado, vemos que tiene un comportamiento a veces lineal o en algunos casos exponencial, pero depende del estado, ¿no? Y entonces esto comprueba nuestra hipótesis que traíamos, que pues sí, en las diferentes entidades el comportamiento de estas variables pues es distinto. Esa variabilidad natural es muy sencilla de descartarla, porque podemos filtrar justamente por entidad. Entonces, para fines de este taller y hacerlo más simple, la construcción del modelo que vamos a hacer va a ser únicamente utilizando los municipios del Estado de México, ¿no? Entonces, justo eso es lo que estamos haciendo en las siguientes celdas. Ahí estamos nada más seleccionando de nuestro dataset transformado, ya normalizado y con la transformación de logits, únicamente las filas que tienen un índice mayor a 15,000 y menor a 16,000. Esto es simplemente porque justo el código del estado es ese para el Estado de México. Ahí vemos las dimensiones y nos van a salir justo el número de municipios que tiene el Estado de México, son 125, con todas nuestras variables. Y también vemos ahí las primeras 5 filas. Ok, ahora sí nos vamos de nuevo al diagrama de Life Cycle de ciencia de datos. Ya hemos avanzado bastante, ya tenemos una base de datos final. De nuevo, les repito que este es un proceso mucho más iterativo de lo que lo hacemos parecer,
pero ya ahorita llegamos a un dataset con las transformaciones correspondientes y también filtrado, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezáramos ya a modelar con todas estas variables? Justo como lo mencionaba Mariana, una de las ideas iniciales que podríamos llegar a tener es meter todo esto a un modelo lineal y a ver qué sale. Seguramente ahorita por las transformaciones ya nuestra R cuadrada no va a estar cercana a 0.9. Y entonces más bien tenemos que empezar a preguntarnos si vamos a querer modelar con todas las variables que tenemos, ¿no? Antes justo de empezar este proceso, tenemos que pensar entonces en una forma de seleccionar nuestras variables. Una forma, claro, es seleccionándolas intuitivamente, pero nosotros no somos científicos sociales como para decir, ya tengo una hipótesis de que esta y esta y esta variable socioeconómica son las que nos pueden sugerir una letalidad en mayor o menor medida por cada uno de los municipios. Y entonces vamos a querer implementar una forma de hacerlo desde una aproximación un poco más matemática, ¿no? Para ello, si regresamos al notebook, un poquito más arriba, un poquito más arriba, justo ahí. Antes de pasar a eso, recordemos justo cuáles son lo que estamos asumiendo de nuestro conjunto de datos antes de aplicar un modelo lineal. Estos son 5 puntos, ¿no? Estamos asumiendo que nuestros datos tienen una relación lineal, que tienen una normalidad multivariada, que no hay multicolinialidad, no hay autocorrelación y también que nuestro conjunto de datos es homocedástico, ¿no? En este punto hemos cubierto ya algunos de estos puntos en el conjunto de datos, justo para eso llevamos el escalamiento y también la normalización, pero hay otros puntos que no hemos cubierto. Y justamente esto de seleccionar cuáles son las variables que vamos a utilizar va a terminar de complementar estas assumptions que estamos haciendo sobre nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, vamos a hacerlo utilizando un approach de nuestro lado matemático, y para eso vamos a utilizar un método que nos facilita scikit-learn, que se llama SelectKbest. Esta es una librería de Machine Learning de Python, y lo que nos permite esta función es utilizar una score function directamente y obtener las importancias de todas nuestras variables del conjunto de datos. ¿Cuál es la score function que vamos a estar utilizando en este momento? Vamos a estar utilizando información mutua. La información mutua mide justo la información que nuestra variable, que una variable independiente y nuestra variable dependiente comparten, y mide en cuanto el conocimiento entre estas dos variables junto con la combinación de otras variables llegan a esta variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, si X y otra variable que tenemos, X2, son independientes, entonces conocer justamente esta información que comparten estas dos variables y proceden a darnos nuestra variable dependiente, en este caso letalidad, es lo que va a hacer esta función de información mutua en cuanto a importancia, ¿no? Y entonces, para automatizar todo esto, un poquito más sencillo, construimos esta función. Tampoco me voy a detener mucho, pero lo que nos pide esta función de SelectKbest de scikit-learn es que le demos un conjunto de datos de entrenamiento y nuestra variable dependiente en el conjunto de prueba, y también la score function. Esto también lo construimos de esta forma porque este método no solamente nos va a permitir hacerlo con información mutua, sino también puede ser con los scores de una regresión lineal, que se correría en ese caso 1 a 1 de nuestras variables dependientes contra nuestra variable dependiente.
¿Cuál es la ventaja que ahorita estamos viendo con información mutua? Justo que busca esta combinación de información entre varias variables hacia letalidad, ¿no? Entonces, utilizamos esta función que construimos para obtener las importancias de todas nuestras variables. Lo que nos va a devolver es justamente, bueno, ahí le estamos pasando nuestra X, nuestro Y, estamos dividiendo nuestro set de entrenamiento en nuestro set de prueba. Ahí estamos definiendo un set de prueba del 33%, es decir, el 33% de nuestras observaciones se va a ir justamente para la determinación de esas importancias. Y luego vamos a utilizar justo nuestra función de select features y le vamos a pasar este score function que les mencionaba. En este caso se llama mutual info regression, pero ahí también podría ir cualquier otra que también maneje la paquetería. Ahí lo que nos va a devolver es justamente nuestras importancias en el arreglo de FS. Y lo que vamos a estar creando en esa última celda que corrió Luis, antes de la última, es una serie de pandas, que es un tipo de objeto, como antes de un data frame, y vamos a estar nada más empalmando justo estas importancias con el nombre de las columnas, y lo que vamos a poder ver entonces es justo el nombre de nuestras variables con su importancia, ¿no? Ahí lo que vemos es que justo nuestras 5 variables más importantes, o con un score de importancia más alto, por no decir nada comprometedor, son esta de BPH1DOR, P12A14, etcétera. Estas pues ya tendríamos que irla revisando en el diccionario de datos para saber realmente a lo que refieren, ¿no? En la siguiente celda simplemente estamos seleccionando las mejores 15. Esto nada más es por cuestiones de exploración. Ahí podríamos seleccionar cualquier otra. Vamos a graficar cómo esas importancias van fluctuando de la que tiene la mejor importancia contra la 15ª. Vemos que va decayendo bastante rápido en las primeras 4 y luego se estabiliza un poquito más. En la siguiente celda, también completamente exploratoria, aquí no estamos ejecutando nada sobre nuestras importancias, va a imprimir en cada una de estas iteraciones del ciclo que construimos ahí una gráfica de la distribución de la variable, de todas las 15 variables que estamos seleccionando con 15 importancias más altas, y también un scatter plot, un gráfico de puntos en donde vemos la letalidad contra esta misma variable, ¿no? Lo que nos gustaría ver a lo mejor en estas 15 mejores o 15 variables con mayor puntaje de importancia es que hay una relación tanto lineal, ¿no? Y que al menos la distribución es normal, ¿no? Entonces ahí vamos bajando. Igual esto es completamente exploratorio. Ahí podríamos estar seleccionando otras variables y viendo cómo es que va fluctuando esta distribución y esta relación lineal entre letalidad y la variable correspondiente. Pero bueno, ahorita nada más dejamos con las primeras 15. Ahora, ya vamos avanzando igual en la selección de variables, pero recordemos que ahorita lo único que tenemos es cuáles son las variables, o sea, cuál es la importancia de nuestras variables con respecto a esta función de información mutua, ¿no? Realmente todavía no hay nada que nos diga, oye, selecciona esta o no selecciones esta. Ahorita no sabemos cuál podría ser la que nos proporcione mayor información de nuestra variable dependiente de letalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros con estas mismas 15 variables con mayor importancia sacamos su correlación? De hecho, si nada más leemos sus nombres, podemos ver que hay algunas variables
que son muy similares entre ellas, solamente por el nombre. Por ejemplo, ahí podemos ver que PENACENT, esta variable corresponde al total de población que nació en esa misma entidad. También se encuentra PENACENT F y ambas dice estos scores de importancia que son importantes, ¿no? Están en nuestro top 15. Pero ahí podemos ver que esas dos variables realmente traen información muy similar. La única diferencia entre ellas es la M y la F, que corresponden a masculino y femenino. Y recordemos cuáles son las assumptions que traemos de nuestros modelos lineales. Y uno de ellos dice que no debe haber multicolinaridad entre las variables, ¿no? Entonces, no podríamos estar utilizando estas variables. De hecho, si lo vemos en esta visualización de la matriz de correlaciones, podemos justo ver que el recuadro que es la intersección entre las dos de PENACENT es literalmente muy cercano a 1, ¿no? Justo todos los demás recuadros que están o muy oscuros o muy claritos corresponden a una correlación inversamente proporcional o proporcional muy alta, ¿no? Y eso tampoco lo queremos, ¿no? Entonces, vamos un poquito un paso atrás y vamos a deshacernos justo de todas estas variables correlacionadas. Nosotros, la forma en que fuimos trabajando esto fue la siguiente forma. Determinamos cuáles eran las n variables más importantes y de esas n variables más importantes descartamos las que estaban más correlacionadas, conservando únicamente la que tenía la mayor importancia. Aquí igual podríamos hacer una selección manual, es decir, lo que nos diga nuestra intuición y quedarnos con las que veamos de un grupo de variables correlacionadas que nos suena más, pero eso sería incorrecto porque ya estamos metiendo ahí intuición que no aporta nada del lado matemático, ¿no? Entonces, por eso que seguimos esta forma de trabajar. Aquí construimos un par de funciones para facilitar esto. Y para determinar las variables más correlacionadas, utilizamos un parámetro de 0.75 para el coeficiente de correlación. Entonces, así es como las vamos agrupando y nada más nos quedamos con la variable más importante, ¿no? En la siguiente línea, lo que hacemos es justo pasar nuestro conjunto de datos que contenía nada más la información de Estado de México, de los municipios de Estado de México. Le pasamos las importancias, nuestra serie de importancias que habíamos determinado antes, y estamos agarrando únicamente las 120 más importantes. Cuando integramos este proceso que les digo que es ir agrupando por variables correlacionadas y descartando y conservando únicamente la variable más importante en ese grupo, nos quedamos con 40 variables no correlacionadas, ¿no? Si de hecho vemos ahora, ¿sí? Sí, ahí justamente como que lo que estamos llamando grupos de variables son como estos de población nacida en la misma entidad, población nacida en la misma entidad masculina, población nacida en la misma entidad femenino. Digamos que ahí hay un grupo de 3 variables súper correlacionadas y vamos a escoger la que tiene un score de información mutua más importante. Entonces, en algunos casos, por eso vamos a ver que nos estamos quedando con el masculino, en otros casos con el femenino, en otros casos con el general. Ahí el criterio de decidir cuál de esas variables iba a ser la representativa de cada grupo de variables correlacionadas fue justo la que tuviera un score más alto en información mutua con la letalidad. Exactamente. De hecho, ahora si vemos justo la variable de correlación en esta visualización de heatmap, un poquito más abajo, ya nada más utilizando estas 41 variables que encontramos, ya no vemos ninguna correlación muy alta, ¿no? Bueno, de hecho no vemos ninguna correlación por encima del 0.75 que habíamos utilizado como parámetro, ¿no? Ya todo se ve más o menos de una tonalidad media. Entonces, pues listo, ya estamos aquí con 41 variables, las más importantes, y que no tienen correlación entre sí. Quizá estamos listos ya para modelar. Hasta este punto podríamos ya como, si recordamos nuestra pregunta, la pregunta que nos planteamos es si había una relación acá. Regresamos, ¿no?
¿Cuál es la relación entre las variables socioeconómicas y la mortalidad, tasa de letalidad en este caso, por COVID-19? Entonces, incluso hasta este paso ya podríamos dar como una primera respuesta, ¿no? Porque estas son las variables que, de acuerdo al criterio de información mutua, tienen más, aportan más información para conocer la variable objetivo, que es la tasa de letalidad, y además estamos extra, eso más bien lo que hicimos aquí, pues como comentaron, quitar variables correlacionadas para que cumplir las hipótesis necesarias para un modelo lineal múltiple. Y Ok, después de todo esto, llegamos al modelado. sí. Sí, entonces hasta este punto ya encontramos de dónde agarrar datos, los homogenizamos en un formato utilizable para nuestros fines, vimos más o menos su estructura a través de distribuciones, hicimos una selección de variables con el criterio de información mutua y quitamos variables correlacionadas. Entonces ahora pues vamos a hacer un modelo. Lo primero o el más simple que se nos viene a la mente siempre es un modelo lineal, en este caso múltiple. Las ventajas de un modelo lineal pues son, uno, o la principal que yo veo, la parsimonía, ¿no? Que se explica con muy pocos parámetros, es muy intuitivo y eso también tenemos que tomarlo en cuenta de acuerdo al contexto y la aplicación final que se le va a dar a esta información, a este modelado. Si fuera, por ejemplo, un trabajo meramente científico donde nos interesa como conocer o algo predictivo con muchísima precisión, pues quizás podemos optar por redes neuronales, por cosas muy complejas. Pero en este caso tomamos en cuenta que es un problema que posiblemente los resultados puedan ser comunicados a profesionistas de otras áreas, de ciencias sociales, a gente que toma decisiones, y por transparencia y comunicabilidad es mucho más sensato decir vamos por un modelo simple, sencillo de explicar y que sea bueno, a por algo súper complejo, atascado, con miles y miles de parámetros. Si fuera otro el caso, pues igual sí nos convendría un modelo así de complejo, ¿no? Por eso es que en este caso decidimos hacer un modelo lineal. Ok, aquí simplemente pues dividimos nuestro conjunto de datos con la función train test split entre conjuntos de entrenamiento y de prueba con una proporción de 80% para entrenar y 20% para hacer prueba, ¿no? Y aquí definimos nuestras variables, le llamamos X, que son las variables predictoras, y Y, que es la variable objetivo, las definimos, ¿no? Tanto para el conjunto de prueba como para el conjunto de entrenamiento. En este paso se agrega una constante con esta función. Lo que hace es que aumenta o le agrega una columna extra. Déjenme les muestro. Aquí vamos a poner x-train. Si lo abrimos, vemos que la primera entrada de cada... le agrega una columna extra con puros unos. Eso es por la estructura del modelo de regresión lineal, que al tener este uno extra o esta columna inicial, pues le va a incluir una constante, ¿no? Si quisiéramos ajustar sin constante, pues no meteríamos estas dos líneas. Sin embargo, aquí pues no hay como motivo inicial para pensar no ponerlo. Ahora, recordemos que nuestra variable, o más bien nuestro data frame, a partir del cual estamos generando estos conjuntos de entrenamiento y prueba, lo transformamos con la transformación logit. Es decir, no está en nuestra escala original, está transformada. Entonces, ok, la siguiente línea simplemente lo que se hace es ajustar ya el modelo. Con esto es muy sencillo con stats models y pues generamos predicciones. Entonces ya generadas las predicciones, en nuestro objeto lm-f, que es donde estamos guardando el ajuste desde aquí arriba, vamos a mandar a llamar a la función summary, que lo que hace es que nos devuelve como un montón de información acerca de qué tan bueno o no fue nuestro ajuste. Entonces, bueno, para interpretarlo, pues es una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Ok, aquí nos devuelve varios estadísticos. Uno, la R cuadrada, que es como una medida de qué tan bueno es el ajuste, ¿no? O qué tanta varianza se explica a través de este modelo. Entonces, es
un estadístico que va entre 0 y 1. En este caso es un punto 76, es decir, es muy alto. Quiere decir que nuestro modelo o esta regresión lineal sí está explicando bastante bien la varianza, ¿no?, de los datos. Tenemos otras, por ejemplo, el estadístico F, que es derivado de una prueba estadística en la cual la hipótesis nula es que los coeficientes que corresponden a la regresión lineal son todos diferentes de 0. Son todos igual a 0, perdón. Entonces aquí, como el valor pues es significativo, podemos descartar esa hipótesis y quiere decir que sí es un modelo utilizable, o que al menos existe un parámetro diferente de 0 que es estadísticamente significativo. Que eso lo vemos aquí con el p-value, ¿no?, que es este valor, que probabilidad, bueno, que aquí lo llaman como la probabilidad del estadístico F, que es, perdón, lo dije al revés aquí, que es más chico que un error. Por ejemplo, si nos ponemos un alfa o un error del 5%, pues este es más chico, entonces podemos descartarle la hipótesis nula. Otras métricas como el A y C, B y C, que igual son como una forma de medir que también se ajusta o no, pero estos son útiles más bien a la hora de comparar con otros modelos. Por sí solos, yo creo que para mí es más informativo como agarrarnos los estadísticos. Ok, entonces aquí vemos, simplemente ordena las variables, nos va a dar los coeficientes, un p-value igual para ver cuáles son significativos o no. Eso lo vamos a usar ahorita más adelante. Y al final, algo importante, nos devuelve p-values y valores de unos estadísticos sobre los residuales. ¿Por qué es importante? Porque hay algunas de las hipótesis de una regresión lineal múltiple, en este caso, son que los residuales van a tener una estructura muy específica. Es decir, que van a ser, en concreto, que van a ser normales, distribuidos normales, que va a haber homocedasticidad, es decir, que la varianza va a ser pareja o muy cercana, constante a lo largo de las variables o observaciones. Y entonces aquí podemos ver dos estadísticos que nos pueden arrojar esa información, ¿no? Uno, el p-value de la prueba estadística de Yark-Bera, que ya esa la hipótesis nula de esta prueba es, permítame porque siempre la confundo con las volteo con la Omnibus. Esta es un estadístico que está basado en que el sesgo de los residuales es igual a 0 y que la kurtosis es igual a 3, que son valores que corresponden a una distribución normal. Y la prueba Omnibus simplemente dice que la varianza explicada es estadísticamente suficiente, no sé, que es mayor la varianza explicada que la no explicada y que eso es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces también aquí se puede ver, nos devuelve el valor del sesgo, que pues es relativamente cercano a 0, es decir, que sí es una distribución centrada, la de los residuales, y una kurtosis igual pues muy cercana a 3. Entonces con esto pues podríamos ver que nuestros residuales sí, o podemos pensar que probablemente sí tienen una distribución normal, y eso en conjunto con lo que nos devuelve aquí arriba el summary, nos dice que el modelo pues sí refleja hasta cierto punto de buena manera los datos, ¿no?, o lo que queremos hacer. O que nuestras variables predictoras, que están transformadas en logit, sí se pueden aproximar linealmente de una manera aceptable al logit de nuestra variable de letalidad. Ahora, ok, bueno, vamos a la siguiente celda. Simplemente es el error cuadrático medio de los residuales. Y vamos a graficar. Ok, aquí simplemente esta línea es la identidad. Ok, esto ya está en la escala. Con la función xpit lo que hacemos es aplicar la inversa de la transformación logit. Es decir, esto ya está en la escala original de los datos. Entonces es como una forma de visualizar qué tanto en el eje X o en la lado horizontal tenemos nuestros valor
nuestra variable objetivo con los valores observados y en la vertical con los valores predichos. Es decir, entre más se acerque esto a la línea roja, más se van a aparecer o más cercanos van a ser los valores predichos a los observados. Y pues bueno, a continuación también hicimos pruebas con gradient boosting. Sí, la idea de gradient boosting es usar un método que combina como diferentes árboles de decisión para hacer regresión de un problema. Entonces, de hecho, los árboles de decisión simplemente son clasificadores y en general, pues, clasifican las cosas entre dos conjuntos, ¿no? Y justamente, bueno, un árbol es un grafo que no tiene ciclos, y entonces la idea es que a través de un árbol, un conjunto inicial lo puedes ir segmentando en subconjuntos. Y esos problemas al inicio se usaban para clasificación. Entonces un árbol a partir de un conjunto clasificaba los elementos del conjunto en diferentes grupos pertenecientes a diferentes clases de la clasificación. Después, a partir de árboles se pueden generar algo que se llama bosques, donde tienes varios árboles de decisión y cada uno de los árboles de decisión como que separa el conjunto en diferentes grupos y luego puedes como juntar la información de todos los diferentes árboles. Es como un sistema de votaciones, por así decirlo, como que cada árbol tiene su propia clasificación y luego ves en promedio cómo es la clasificación utilizando todos los árboles. Ese primero era un problema justo de clasificación, pero también ya se puede extender a regresión. Y justo XGBoost lo que hace es tomar diferentes árboles que están haciendo regresión. Digamos que cada árbol da un puntaje. Entonces uno de los árboles dice, yo creo que, dados estos datos iniciales, yo creo que este es mi guess para la regresión. Pero tienes muchos árboles que están haciendo eso. En este caso tenemos 500, ¿no? Son n estimadores, 500. Y son 500 árboles que están votando por cuál creen que es el valor predicho para la regresión. Y la idea detrás de esto es que, usa teoremas de probabilidad. Entonces, justo lo que está diciendo es que si tú tienes un número grande de estimadores y cada uno tiene como cierta incertidumbre en el valor predicho, esos valores predichos al final se compensan. Entonces, va a haber árboles que sobreestimen el valor de la variable independiente, de la variable dependiente, perdón, y va a haber árboles que subestimen ese valor, y si tienes suficientes árboles, como que las sobreestimaciones y las subestimaciones se van a compensar y vas a obtener un buen valor para la regresión. Entonces, justo esta es la idea de gradient boosting. Es un poco menos interpretable que, bueno, más bien es bastante menos interpretable que la regresión, porque en la regresión puedes decir, bueno, hay una relación lineal, en este caso, entre la transformación logit de las variables de entrada y la variable de salida, pero en XGBoost en realidad sí puedes decir como, bueno, estas son las variables que yo utilicé justamente porque ya antes hicimos una selección de las variables que íbamos a utilizar y puedes saber cuál es la regresión final, pero en realidad no puedes saber exactamente qué está haciendo cada árbol, ¿no? O sea, como exactamente en qué punto cada árbol está cortando para decidir qué valor va a asignar a la variable dependiente. Entonces, este modelo justo puede ser, de hecho, si vamos aumentando el número de árboles, es posible que obtengamos mejores resultados en términos de precisión. Es decir, que si corremos este modelo, puede ser que el error cuadrático medio, por ejemplo, mejore respecto a la regresión lineal, porque se están prediciendo mejores los valores. Sin embargo, ahí estamos haciendo un trade-off entre tener un mejor ajuste de regresión lineal y perder explicabilidad en el modelo. Entonces podemos decir, no, ya tengo un supermodelo que ajusta todo, y si te preguntan cómo le está ajustando, pues la respuesta es, no lo sé, ¿no? O sea, tendríamos que meternos a ver los valores en los que está segmentando cada árbol y cómo está haciendo la regresión cada árbol. Y aún así sí, digamos que el comportamiento agregado de esos árboles sería la forma en la que se está decidiendo cuál es el valor correcto de la regresión, pero justo estamos perdiendo algo de interpretabilidad. De hecho, hay algunos trabajos donde se usan redes neuronales para predecir este tipo de cosas, y sí, puede ser que la red neuronal mejore muchísimo el accuracy del modelo o reduzca muchísimo el error cuadrático medio y todas estas métricas, como que las hagan mucho mejores, ¿no? O sea, entonces digamos que tendríamos un modelo que predice mucho mejor los valores observados. Sin embargo, justo está ese trade-off
y siempre hay que tener como mucho cuidado en ese trade-off entre qué también puedes predecir y qué tanto puedes explicar lo que está haciendo tu modelo. Porque sobre todo en estos casos donde el fin de este modelo es como dar un punto de partida como para empezar a preguntarnos cuál es la relación entre los variables demográficas y el COVID, es muy importante que sí haya como cierta transparencia en qué es lo que está haciendo el modelo, porque justamente son cosas que podrían afectar políticas públicas o que podrían dar pie a hacer modificaciones en las estrategias de los diferentes estados para enfrentar al COVID. Entonces es muy importante, y yo creo que lo más honesto luego es justo decir eso, ¿no? Y que si uno de los modelos, que si tienes un modelo que tiene una precisión muy buena, pero no puedes explicarlo y vas a tener que usar ese modelo para, por ejemplo, presentar una idea ante algún tomador de decisiones de políticas públicas, creo que lo más honesto es que si te preguntan qué está haciendo el modelo, cómo está seleccionando el modelo las variables, la respuesta sea, pues es una caja negra, ¿no? Entonces a veces vale más la pena hacer modelos que no tienen algunas métricas tan perfeccionadas, digamos, sin embargo, que son mucho más explicables. Entonces, aquí hicimos justo 2 intentos con regresión lineal. Bueno, en realidad es regresión logística, porque estamos utilizando las variables en escala logística, y usamos XGBoost también. Entonces, ahora Saraí nos va a hablar acerca de nuestros resultados, y si vamos al mapa nada más rápido, ya estamos en la última fase de nuestro ciclo de... Sí, perdón, es que le digo mapa pero me refiero al diagrama, ¿no? Aquí ya pasamos esta fase de datos, ya pasamos la parte de Feature Selection y Modeling, y justo ahora vamos a, ya hicimos la evaluación, el deployment, y ahora vamos a esta parte de la discusión final de resultados. Claro. Bueno, ahí nada más el último cachito, si quieres, regresamos al mapa, al diagrama. Okay. Ya nada más como para cubrir esa última cajita que teníamos ahí, el deployment no lo vimos ahorita en este taller por cuestiones de tiempo, pero es simplemente ya teniendo este modelo ajustado, exportar los pesos y empezar ya a hacer predicciones con nuevos datos, ¿no? Continuar la evaluación, poder regresar a seleccionar variables, mejorarlo, volver a hacer un deployment, y siempre esto es iterativo, ¿no? Una vez que ya tenemos esas predicciones con datos reales, con datos finales, con los que queramos nosotros probar, pues ya es cuestión ahora de interpretar esos números, llevarlos a cómo se hablan con la realidad. En este caso, en este taller, utilizamos datos del censo, datos sociales, datos reales, datos de conteos de una población real. Entonces, la interpretación pues ya es limitada, dado que no es nuestra área de expertise realmente, pero sí podemos dar algunos facts de lo que da nuestro modelo, ¿no? De hecho, si nos vamos ahí nada más a la última parte del notebook, anotamos ahí unas conclusiones, que es nada más como una recapitulación de lo que hicimos realmente. Calculamos la importancia de todas nuestras variables del censo. En este caso teníamos disponibles 233. Podemos nosotros empezar a descargar los microdatos del mismo censo y construir nuestras propias variables mucho más específicas, y tener variables para hacer estos modelos disponibles, pero en este caso utilizamos nada más las que venían en este conjunto de datos ya con conteos agregados. De esas 233, utilizando un factor de información mutua, determinamos las 120 más importantes, y de esas 120 removimos las que estaban correlacionadas, conservando únicamente las más importantes. Resultaron 40 variables, y las 5 variables más importantes para determinar justo la letalidad de un municipio en el Estado de México específicamente fue la proporción de viviendas con un solo dormitorio. Esto podría estar relacionada con la cercanía de las personas que viven
en un espacio mucho más limitado. A lo mejor el contagio se da mucho más a un mayor índice. Tenemos también la proporción de la población de 12 a 14 años que no van a la escuela. Esto tiene que ver con la exposición que tiene esta población al exterior, en donde igual el índice de contagio es mucho más alto. También tenemos la proporción de la población que nació en el mismo estado y que se mantiene viviendo en el mismo estado. Esto de nuevo tiene que ver con la cercanía de las personas y el índice de contagio que puede subirse por las interacciones más comunes que tienen entre ellos, ¿no? También encontramos que la proporción de viviendas que tienen agua entubada disponible es también uno de los factores más importantes. Esto habla simplemente de variables de servicios básicos y y servicios sanitarios, que también va muy relacionado a justo los índices de contagio y las formas en que uno se puede ir recuperando, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de estos servicios. Y finalmente también encontramos, bueno, dentro de estas 5 más importantes, fue que la proporción de la población económicamente activa dentro de los municipios del Estado de México también determinaba la letalidad. Y bueno, esta finalmente también resulta bastante obvia, habla de la exposición que tiene la gente con el exterior, ¿no? Y que por necesidad tiene que estar saliendo. De nuevo, estas son interpretaciones muy básicas, intuitivas, a las que nosotros podemos llegar con este modelo lineal completamente interpretable. Ya sería entonces cuestión ahora de platicarlo con gente experta y pues tener esa validación, ¿no? Estos comentarios que les digo pues son a los que nosotros llegamos y que nuestra corta expertise en el tema podemos intuir, pero bueno, siempre es importante revisarlo más bien con la gente que conoce a profundidad del tema. El performance que tuvo nuestro modelo lineal fue bueno. Creo que es un punto bueno inicial para continuar con el trabajo y poderlo justo empezar a discutir con más gente. Aquí fue de 0.76, utilizando nada más estas 40 variables, ¿no? Y bueno, ya nada más reforzando lo que habíamos comentado, que hay modelos que nos pueden dar un mejor performance en términos estadísticos, pero esta regresión lineal pues, nos da justo una mayor interpretabilidad, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos de esta última parte como discusión de los resultados. Ya el último diagrama, la última cajita que tenemos en el diagrama es justamente la publicación de esto. Esto ya vendría después de haberlo estudiado con gente experta, buscar la forma en presentar los resultados más adecuados dependiendo del público, a lo mejor con una visualización de datos, a lo mejor con los resultados de las métricas estadísticas, a lo mejor con un reporte, a lo mejor con una nota periodística, va a depender ya mucho, ¿no? Pero sí, es importante también compartir los resultados y más cuando se está trabajando con datos con impacto social. Y pues llegamos al final de nuestro ciclo de ciencia de datos. Siempre el procesamiento de datos toma más tiempo de lo que uno espera, pero es parte de lo que podemos aprender de este taller. Ahí no sé si Mariana, Luis quieran cerrar. Ya nos quedan 3 minutos. Yo quisiera hacer un comentario final. En el diagrama que tenemos, de hecho al principio pusimos un comentario extra que dice ¿cuáles son los concerns éticos que tienen que ver con nuestro problema, con nuestros datos y con nuestro modelo, ¿no? Entonces ahí hay como 3 partes éticas que tenemos que considerar siempre que hagamos ciencia de datos en general, siempre y sobre todo con datos que tienen que ver con personas y en particular con datos que tienen contenido sensible como esto de las muertes y todo eso. Entonces justo siempre hay que preguntarnos qué
cosas éticas nos estamos enfrentando, ¿no? Con el problema en sí mismo, con los datos que pueden estar sesgados, que pueden estar excluyendo a un sector de la población, que pueden ser datos sensibles y que entonces hay que tratar con privacidad, por ejemplo, y también qué concerns éticos hay con nuestros modelos, ¿no? Si el modelo está sesgando hacia una parte de la población, si el modelo puede ser nocivo para alguna parte de la población. Entonces, eso también es algo que siempre hay que preguntarnos, y yo con eso cerraría. No sé si Luis tenga algún comentario también. Sí, respecto a los resultados, también hay que acordarnos que al inicio, bueno, en una parte del procedimiento descartamos variables que estaban altamente correlacionadas. Entonces, lo que hicimos fue formar como clases de equivalencia de variables con un grado alto de información mutua, pero que tenían mucha correlación entre sí, y nos quedamos con un representante de cada clase. Entonces, realmente aquí estas 5 variables son ese representante, pero no son las únicas que son las más importantes. Tendríamos como que regresar arriba a revisar con qué variables están correlacionadas aquí en esta tablita y decir, a ver, si salió, supongamos que salió esta, ¿no? Pues entonces ponerse a ver, o a través del mismo data frame de correlaciones que está aquí, ver con cuáles está altamente correlacionada, y todas esas están altamente involucradas en explicar el fenómeno. Y finalmente, para que ustedes puedan checar ya con más calma cuáles fueron las más importantes, pues tendrían que regresar acá y ver y están ordenadas en esta estructura que se llama importances, y pues con ayuda del diccionario de datos que está acá, ya con calma ustedes pueden ir checando para curiosidad, ¿no? A ver qué variables son, qué representan, y sacar sus propias conclusiones. Y ya como comentario final, es que este tipo de modelo, bueno, no de modelo, sino de flujo de trabajo, yo no lo consideramos ninguno de nosotros tres como definitorio, sino simplemente como un punto para dar insights y decir, mira, estas probablemente están muy relacionadas con la letalidad, pero se tiene que proceder ahora con expertos del área de ciencias sociales, gente que toma decisiones, para hacer un estudio mucho más específico y a profundidad. Entonces, se tiene que tomar como tal, ¿no? Como un paso inicial y no como un paso final. Sí, también como un último comentario de mi lado, si bien, como lo hemos repetido ya en estos últimos comentarios, hace falta consultarlo con un experto, también hay que tomar en cuenta que de nuestro lado, como estadísticos, como científicos de datos, tenemos expertise en el manejo de los datos, ¿no? Y eso se puede aprovechar muy bien para ejecutar problemas, llegar a conclusiones que le hacen bien a todos, ¿no? A nuestra sociedad en general. Y queda de nuestro lado también involucrarnos en esos temas que a lo mejor parecieran ser muy de científicos sociales y ayudarlos, ¿no? Para nosotros es sencillo llegar al INEGI y descargar los datos y empezar a procesarlos. A lo mejor para un científico social no tiene esa exposición, entonces así se puede trabajar de forma colaborativa, ¿no? Entonces, no solamente es aprovechar la tecnología para problemas a lo mejor un tanto mundanos, con fines empresariales, no sé, sino también involucrarnos en temas que nos conciernen a todos como sociedad, ¿no?